Buenas tardes, estamos aquí en el segundo congreso virtual de MSD Animal Health. Estamos con Fernando Fariñas, es nuestro experto en inmunología, especialista en inmunología, pertenece a la unidad de enfermedades infecciosas emergentes y zoonosis de la Universidad de Málaga, también es miembro del grupo One Health In y es coordinador del CEIG, que es un grupo internacional interdisciplinar de expertos en zoonosis y enfermedades infecciosas emergentes. Y hoy vamos a hablar de zoonosis felinas y salud pública, un tema de verdadero interés porque históricamente el gato no está considerado dentro de los animales, digamos, de riesgo, porque a menudo se piensa que como no sale de casa, pues no está expuesto a este tipo de enfermedad. Entonces, Fernando nos va a explicar la situación actual. Por favor, ir mandando vuestras preguntas a medida que vayan surgiendo. Al finalizar la charla, intentaremos dar respuestas a cada una de ellas y, en el caso de que no fuese posible, Fernando irá contestando a cada una de ellas posteriormente y os llegarán. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Fernando. Si quieres empezar, gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Federica. Bueno, pues la charla de hoy es una charla referida a la zoonosis felina y en relación con la salud pública. Y en primer lugar, y antes de empezar la charla, lo que sí quisiera decir es que no hay lugar para alarmismos ni para generar ningún tipo de pánico. Simplemente tener una información y un conocimiento adecuado para este tipo de patologías, que en muchos casos el conocimiento es requerido por parte de los propietarios en cuanto a qué nivel de riesgo tiene su familia en relación a los animales que puedan estar enfermos, y es una forma más de tener ese conocimiento para informar de forma adecuada a ese propietario que exige esa información. Bueno, pues para empezar por el principio, decir que, bueno, un señor hace ya un tiempo se levantó una mañana y empezó a pensar cuántos agentes infecciosos podían producir enfermedad en el hombre, en el ser humano. Y llegó a la conclusión y hizo sus cuentas y dijo que alrededor de 1.415 agentes patógenos podían producir enfermedad infecciosa en la especie humana, y se dio cuenta de que el 62-70% de estos agentes patógenos eran zoonóticos. Si pensamos en el SARS, en el ébola, en el Zika, en el Nipah, en el West Nile, en la gripe, pues evidentemente son enfermedades infecciosas de origen animal y son las que más conocemos a nivel social incluso, ¿no? Hay una serie de factores relacionados con la emergencia y la reemergencia de estas enfermedades infecciosas, lo tenemos muy claro, hay muchísimos factores, y entre ellos uno determinante es el cambio en los vectores. Los vectores han ampliado su zona de influencia y, bueno, pues derivado de eso, por ejemplo, en España tenemos la invasión por parte del mosquito tigre Aedes albopictus de toda la cuenca mediterránea, y derivado de la existencia de este vector, pues ya incluso se han identificado casos de dengue autóctono. Bueno, en este caso es en Murcia, se identificaron 2 casos, pero ha habido otros recientes en Cataluña. Es decir, ya estamos teniendo casos de dengue autóctono derivados de, bueno, tenemos el vector, tenemos el virus y por lo tanto es un motivo de alarma. En relación a España, se ha puesto de manifiesto que desde 2014 ha habido un aumento en un 46% de las enfermedades transmitidas por animales. Esto es lógico si pensamos de que cada vez tenemos más animales, nos relacionamos más con ellos y, bueno, si pensamos que hasta el 45% de cualquier hogar en España tiene una mascota, pues evidentemente esto redunda en un mayor índice, en una mayor incidencia y prevalencia de las enfermedades zoonóticas. España actualmente se encuentra muy por encima de la media europea en cuanto a zoonosis, y esto es un dato también a tener en cuenta. Y un factor relacionado con la emergencia, como ya digo, es nuestra relación íntima, muy íntima, con los animales que tenemos en casa, o los animales que no están en casa y que quizá sanitariamente estén menos controlados, como por ejemplo pueden ser en este caso, y hablando de la especie felina, los gatos callejeros, los gatos ferales. En cuanto a los gatos o la especie felina, hay una serie, vamos a dividir las zoonosis, los tipos de zoonosis por el agente infeccioso involucrado, y hay una, vamos a empezar por la zoonosis bacteriana, y hay una que a mí me genera una especial preocupación. Es una zoonosis, entre comillas, el hecho de que en España
igual que en Italia, pues somos los dos países donde las tasas de resistencia a antimicrobianos se ha disparado de una forma brutal. Este aumento de la tasa de resistencia a los antimicrobianos se ha derivado evidentemente del mal uso de los antibióticos, y ese mal uso de los antibióticos no solo se ha hecho en medicina humana, sino que se ha hecho también en medicina veterinaria. Y derivado de esto, pues tenemos pues, algunos bichitos como Staphylococcus intermedius, que sabéis que es un agente infeccioso que está involucrado normalmente en las infecciones cutáneas, en piodermas, en dermatitis superficiales incluso, y ahora mismo pues, tenemos tasas de resistencia al antibiótico de primera elección, que es la cefalexina, de un 50%. Que no es nada para reírse, Con lo cual, para mí esta es una zoonosis importante, porque estos mismos bichos que generan infecciones en los animales también son capaces de producir infecciones en los humanos. Aparte de esta resistencia antimicrobiana, vamos a empezar con la zoonosis, como yo digo, fetén en estado puro. Procedentes del gato hay zoonosis que yo denomino o que yo clasifico como mayores y zoonosis menores. Una zoonosis menor pero importante es Bordetella bronquiséptica. Bordetella bronquiséptica, que está involucrado, como ya sabemos todos, en procesos respiratorios felinos, también puede producir enfermedad infecciosa en los humanos. De hecho, hay una alta tasa de infección por Bordetella bronquiséptica en gatos. Se han hecho estudios y alrededor de hay unos estudios que dicen que el 24% de los gatos tienen este tipo de infección, y hay otros estudios que incluso lo sitúan en torno al 80%, sobre todo en gatos callejeros. En humano, Bordetella bronquiséptica puede producir infecciones de vías altas e infecciones de vías bajas respiratorias, e incluso en individuos inmunocomprometidos, con su sistema inmunológico depauperado por cualquier circunstancia, puede producir neumonías necrotizantes e incluso bacteriemias. Tan importante es esta Bordetella bronquiséptica que, bueno, esto tampoco es para producir ningún tipo de pánico. Deberíamos, cuando vacunamos a un animal, y sobre todo con vacunas intranasales que generan aerosoles, deberíamos, cuando vacunamos a estos animales, si hay un niño, si hay un señor mayor, una señora mayor, anciano, o un individuo inmunocomprometido, esos individuos que son población susceptible deberían de estar lejos y fuera de donde se está realizando el proceso de vacunación, porque se han descrito en individuos inmunocomprometidos, en niños, insisto, y en ancianos, que estos aerosoles pueden generar enfermedad respiratoria. Es un bichito que raramente responde al tratamiento con macrólidos, aunque sí responde bastante bien a las quinolonas y a las tetraciclinas. Y importante también y curioso es que, siendo Bordetella bronquiséptica, perteneciendo al género Bordetella, pues es prima hermana de Bordetella pertussis, que es la bacteria que produce la tosferina en humanos. Bien, pues se ha visto que los señores y señoras, los niños que están vacunados de tosferina, pues tienen una cierta inmunidad parcial frente a esta Bordetella bronquiséptica. Otra zoonosis que yo denomino menor, pero bueno, que es importante nombrarla, pues son todos los que tienen que ver con las riquesiosis y las clamidiosis. Las riquecias pueden producir enfermedad, evidentemente las riquecias procedentes de gatos pueden producir enfermedad en los humanos, y veréis que en este estudio, por ejemplo, se ha visto, en un estudio hecho en el norte de Italia con gatos de colonia, se ha visto que el porcentaje de colonización por riquecia llega casi a un 50%, con lo cual es una fuente importante de contagio. Rickettsia felis, aunque en el gato hay una cierta discusión porque parece que es apatógeno o tiene un bajo nivel de patogenicidad, sí que es verdad que Rickettsia felis puede producir cuadros clínicos en humanos con cefaleas, con fiebre, con ras cutáneo, y esta transmisión se puede dar directamente desde el gato a través de las emisiones respiratorias del gato, o también se puede producir a través de la pulga de Tenocefalides felis, que, como veremos a lo largo de esta charla, está metida casi en todos sitios. Aparte, pues clamidia también es un agente infeccioso importante. Chlamydophila felis se ha descrito en humano como productor de conjuntivitis purulentas, aunque bueno, de poca importancia. Para mí, una zoonosis mayor, y esta la clasifico como una zoonosis mayor procedente del gato, es la bartonelosis. Bartonella es un agente infeccioso que produce una enfermedad que puede ser autolimitante, leve, o puede ser muy grave.
Las dos especies de Bartonella involucradas en la bartonelosis de humanos y de gatos son Bartonella henselae, o Henselae, como queréis decirlo, es un bacilo gram negativo, está clasificado como dentro de la Rickettsia. Existen 3 genotipos, 2 principales llamados tipo 1, tipo 2, y un tercero tipo Berlín, que es un genotipo menor, y hay otra especie involucrada que es Bartonella claridge, que alrededor se han hecho estudios, se ha visto que entre el 30 y el 42% de los gatos callejeros presentan bacteriemia, sin presentar evidentemente signos clínicos de enfermedad, sí que presentan una PCR positiva en sangre a este tipo de bacterias. Desde el punto de vista humano, pues, y en España estas infecciones son relativamente frecuentes. El trabajo de Blanco y colaboradores pues llegó, donde se hicieron un estudio sobre la presencia de estas especies, de estas 2 especies en la pulga del gato, pues se llegó a resultados de una proporción de entre el 15 y el 20% de los gatos tenía este tipo de bacterias. Además, en el hospital de La Rioja, que es donde se hace este estudio, pues se diagnostican frecuentemente enfermedad por arañazo de gato o lamido de gato o mordedura de gato, y algunos incluso con lo que se llama angiomatosis bacilar, que ahora veremos de qué va. Otros estudios, por ejemplo, de seroprevalencia de la infección en humanos que se han hecho en la provincia de Sevilla, pues ha llegado a la conclusión de que el 25% de la gente de Sevilla es seropositiva, es decir, 1 de cada 4 personas ha tenido contacto con Bartonella. Es una infección que es frecuente y que afortunadamente no en todos los casos produce enfermedad grave. Esto contrasta, por ejemplo, con otros resultados de otros estudios que se han hecho, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde dicen que la incidencia de la infección por Bartonella henselae en la Comunidad Valenciana es baja. Yo, bueno, tengo mis dudas, pero este resultado, evidentemente, también hay que sacarlo. Lo que siempre se dice en todos estos estudios es que hay un predominio de la población infantil sobre la población adulta. Y esto, evidentemente, tiene toda la lógica, como después explicaremos. La bartonelosis humana, por ejemplo, en Estados Unidos sí que tienen bastantes datos y se cifran alrededor de los 25.000 casos anuales en Estados Unidos, con una seroprevalencia en la población general del 2 al 6%, seroprevalencia que en los profesionales veterinarios se dispara hasta un 51%, ¿vale?, donde los niños menores de 10 años son los que están más sobrerepresentados, como ya hemos dicho antes. Lo que pasa y lo que ocurre es que la mayoría de las infecciones, afortunadamente, son autolimitadas. Pero siendo autolimitadas, en inmunocompetentes, puede producir un cuadro de fiebre, de malestar general, de fatiga, con un rash incluso cutáneo inicial, y lo que más alarma, y sobre todo a las madres de estos niños, son la linfadenopatía. Como podéis ver aquí, una linfadenopatía submandibular o una linfadenopatía axilar, esto es lo que más asusta. Pero bueno, en individuos inmunocompetentes insistimos en que es algo autolimitante, que desaparece con tratamiento evidentemente antes, pero incluso sin tratamiento puede llegar a desaparecer sola. Lo que ocurre es que yo no dejaría a ningún niño sin tratamiento en este caso. Otros síndromes producidos o enfermedades introducidas por Bartonella más graves ya tienen que ver con las personas inmunocomprometidas. En inmunocomprometido, Bartonella puede producir desde endocarditis hasta angiomatosis bacilar. La angiomatosis bacilar es lo que veis ahí, es un pseudotumor de origen infeccioso, donde es Bartonella la que produce esa proliferación vascular tan exagerada, y eso que veis en la piel también se puede producir a nivel visceral, en hígado, en riñones, en corazón, etcétera, etcétera. Otro síndrome muy asociado a Bartonella puede ser, y infradiagnosticado en muchos casos, puede ser el síndrome oculoglandular de Parinot, que no es ni más ni menos que una conjuntivitis de tipo granulomatoso, donde veis ahí esa conjuntiva roja, hiperémica, con esa inflamación granulomatosa que es tan característica, un cuadro de fiebre con linfadenopatía y esa conjuntivitis, está claro que es una bartonelosis, ¿vale? Y esto, insisto, que es frecuente, ¿vale? Otros cuadros
muy raros asociados a Bartonella, pues se han descrito encefalitis, enfermedades diseminadas, fundamentalmente en pacientes HIV antes de la terapia retroviral que existe hoy día, osteomielitis, neumonías, es decir, Bartonella es un bichito que es bastante importante desde el punto de vista zoonótico. En cuanto al gato, la bartonellosis, hay seroprevalencias que sitúan hasta en un 85% de seroprevalencia en climas cálidos y húmedos. Evidentemente, siempre es más alta en gatos callejeros que en gatos domésticos. Tenocefalides felis es su principal transmisor, sobre todo entre gatos. Y en humanos, como ya he dicho antes, esta pulga tiene mucho que decir en cuanto a que produce muchos casos de bartonellosis, pero aparte de los arañazos, las mordeduras y los lamidos. En cuanto a los estudios que se han hecho de prevalencia de la infección, por ejemplo, a nivel de epidemiología molecular, en España hay este trabajo hecho en gatos callejeros de albergues de Zaragoza, donde se ha visto que alrededor del 28% de los gatos son portadores de Bartonella henselae a nivel oral, con lo cual insisto mucho en que es una enfermedad importante. Bueno, eso es una zoonosis mayor, y hay una zoonosis que no sé si es mayor o si es menor, pero sí es importante, o puede ser importante, la leptospirosis. La leptospirosis es importante, ¿por qué? La leptospirosis es importante porque el gato también forma parte del ciclo de transmisión de las leptospiras. Lo que ocurre es que siempre asociamos la leptospira, por lo menos en veterinaria de pequeños animales, la asociamos al perro. El gato es importante, ¿por qué? Bueno, pues ahora veremos por qué, pero por poner algún dato, la leptospirosis actualmente en humana y en Europa, no estamos hablando de otros países, la leptospirosis es la zoonosis bacteriana más importante a nivel mundial, pero en Europa hay más de 1.500 casos anuales descritos. Esto se ha incrementado de forma notable en los últimos años y el ECDC está poniendo la voz de alarma sobre esto. Este aumento de la leptospirosis humana en Europa, por ejemplo, también va asociada y acompañado de un aumento de la leptospirosis en perros. Y estoy hablando incluso de leptospirosis en perros vacunados con las vacunas clásicas L2, que incluyen la canícula y la icteriohemorragia. Este aumento espectacular de los casos de leptospirosis en perros se da por serotipos emergentes que no están incluidos en las vacunas clásicas convencionales L2 y que no presentan ningún tipo de protección cruzada con las vacunas, con los serogrupos incluidos en las vacunas L2. Por consiguiente, por lo tanto, evidentemente, si aumenta el número de casos de leptospirosis en perros, pues evidentemente también tiene que aumentar el número de casos de leptospirosis de personas que cuidan de estos perros, desde los propietarios hasta el personal veterinario. Bueno, esto es una gráfica para que veáis los serogrupos que en cada país son más prevalentes y que, bueno, han marcado un antes y un después en el conocimiento de la leptospirosis. En España, por desgracia, pues como casi en muchas cosas, no hay datos, y de los únicos datos que tenemos es un estudio hecho con una serie de animales donde entraban algunos gatos, pero fundamentalmente animales silvestres, y en ese estudio, donde se analizaron algunos gatos, se dio que la seropositividad en gatos llegaba al 14%, y que si incluso buscábamos la leptospira directamente en órganos, a través de técnicas como la inmunistoquímica, este porcentaje aumentaba un 20%. Es decir, los gatos, aunque no muestran cuadro clínico de leptospirosis, sí que pueden ser, desde el punto de vista epidemiológico, una pieza clave e importante como excretor de bacterias que potencialmente pueden producir enfermedades en los humanos. Otra bacteria, bueno, una zoonosis menor puede ser el Campylobacter. Campylobacter es en gatos, puede estar producido por 3 especies distintas, por Campylobacter jejuni, Upsaliensis y Helveticus. Hasta el 75% de los gatos muestran infección por alguna de estas campylobacterias, y la duración de la excreción puede durar hasta 44 días. De tal forma que a veces se ha descrito en contacto con gatos que portaban este tipo de bacterias, pues procesos de gastroenteritis bacteriana de moderada incluso a grave en algunos humanos.
La campylobacteriosis es una enfermedad zoonótica en aumento. A pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo a nivel europeo, sigue increciendo, igual que la salmonelosis, y sobre todo afectando mucho más, lo veis ahí con la línea azul, a los niños con edades comprendidas entre los 0 y los 4 añitos, que son evidentemente también los que tienen más contacto con estos animales. Dejamos las zoonosis bacterianas y nos dedicamos ahora a la zoonosis parasitaria. Dentro de la zoonosis parasitaria hay algunas que son menos importantes. Ctenocefalides felis, otra vez está aquí, puede producir cuadros de dermatitis, sobre todo en personas que tienen una exposición alta al ectoparásito y que tienen además de base algún tipo de hipersensibilidad alérgica, puede producir cuadros de este tipo. Afortunadamente estos cuadros son autolimitantes y remiten bastante bien y con tratamiento todavía muchísimo mejor, pero hay cosas que a mí me importan más, por ejemplo la tosocariosis. La tosocara es una enfermedad parasitaria infraestimada, infradiagnosticada, infraimportante para algunos, pero para mí es importante. Es una enfermedad que está distribuida a nivel mundial y España, veis ahí el puntito rojo, también es una zona de prevalencia de la infección. La tosocariosis fundamentalmente afecta a los niños, fundamentalmente, y puede producir desde cuadros de alérgicos inespecíficos a síndromes de larva migrans visceral, que son bastante más graves y producir, como en el caso que veis ahí de este niño, una uveitis, ¿no? Pero como digo, tosocara es importante porque cuando se han hecho estudios de seroprevalencia se ha visto que en menores de 15 años pues tenemos prevalencias incluso del 15%. Nosotros actualmente estamos desarrollando un trabajo a este nivel y estamos viendo que en población menor de 10 años la seroprevalencia incluso llega hasta un 28%. Con lo cual, insisto que es un parásito importante. Además, para más INRI, este parásito se encuentra muchísimo en todos los que son jardines, parques públicos, terrenos de juego, es decir, donde están los niños ahí con su arenita, jugando, donde previamente el perro o el gato ha hecho su deposición y ha depositado ahí el parásito en cuestión. De hecho, hay también un estudio en la Comunidad de Madrid, hecho por la Universidad Complutense, donde se ha visto que, bueno, que un gran porcentaje de parques públicos pues, están contaminados con este parásito. En cuanto a la prevalencia, se han hecho algunos estudios en la zona centro de la península, en España, y se ha visto que, bueno, que la prevalencia en gatos callejeros puede ser del 11,7%, casi un 12%, pero en Canarias, por ejemplo, ese porcentaje se dispara y llega casi al 30%. Quiero significaros también, mirad Dipyridium caninum, el porcentaje que llega casi a un 65% de infestación por este parásito, con lo cual es un parásito también que tenemos que tener presente. Como protozoos, bueno, la Giardia lamblia o intestinalis o duodenalis, como queréis decirlo, es un parásito que para mí es una zoonosis parasitaria menor, pero bueno, sí que se han descrito casos y por eso lo traigo aquí, ¿no? Dentro de Giardia lamblia hay distintos tipos moleculares y hay un tipo llamado A1 y un tipo B que son importantes desde el punto de vista zoonótico en el gato, es decir, el gato es capaz de transmitir estos tipos a los humanos y producir enfermedad intestinal en los humanos. Y después hay algunos tipos moleculares como el tipo F que es solo de gatos y se transmite entre gatos con un potencial zoonótico de muy bajo grado. La prevalencia puede llegar a un 6, un 14% de los gatos y es más común, sobre todo, evidentemente, en gatos callejeros y menores de 6 meses. Bueno, esta ya es de todos conocida, la tosoplasmosis, de la que tanto se habla y de la que tanto se dice y de la que tanto se desconoce muchas veces. Solamente en este caso no me quiero parar mucho porque lo vemos siempre. El gato... existen numerosas evidencias científicas de que la infección por Toxoplasma gondii a través del contacto con las heces de un gato es poco probable y que la gran mayoría de las personas que se infectan por la ingestión de alimentos contaminados, se da por la ingestión de alimentos contaminados, carne poco cocinada, verduras, hortalizas contaminadas, etcétera. Y bueno, desde el punto de vista epidemiológico el gato es importante, pero no es lo más importante. Sobre todo hay que llamar la atención sobre las tasas de prevalencia de la infección y de excreción que hay en gatos callejeros. Entre el 40 y 50% de los gatos callejeros tienen una serología positiva, con una alta tasa de excreción que en algunos casos llega al 18-20% de los animales. Muy bien.
Una zoonosis fúngica, o ahora pasamos a la zoonosis fúngica, para mí existen dos zoonosis fúngicas muy importantes transmitidas a través del gato. Una es la esporotricosis, producida por Sporotris schenki, que es este hongo tan bonito que veis ahí, ¿vale?, que está ocupando, veis ahí las levaduras ocupando, bueno, pues los macrófagos, el citoplasma de los macrófagos. Bueno, pues Sporotris schenki puede producir enfermedad en los gatos, como veis ahí, en esas lesiones a nivel de la zona nasal, y puede producir enfermedad en humano, como por ejemplo esa linfangitis ulcerativa que tenéis ahí a vuestra derecha. Y bueno, se ha visto que esa transmisión zoonótica puede existir y que se da esa transmisión sobre todo a través de mordeduras o arañazos. Cuando un gato está infectado por este hongo, pues normalmente la mayor parte de los hongos lo lleva en la cavidad nasal, hasta un 66%, en la cavidad oral, hasta un 42%, o incluso en las uñas, O sea que se puede transmitir por múltiples vías. Esto es una zoonosis fúngica menor, pero sobre todo, la que a mí más me interesa es la zoonosis fúngica mayor, la dermatofitosis, ¿vale? La dermatofitosis es la enfermedad zoonótica fúngica más frecuente e importante a nivel mundial, y prevalente a nivel mundial. Los gatos son la principal fuente de transmisión de este dermatofito. Microsporum canis, que es también la especie de dermatofito que más abunda en los gatos, pues se ha visto que hasta en el 54% de los gatos sanos son o están colonizados por este hongo, y en gatos callejeros hasta en el 100%. La colonización no implica necesariamente lesión, de tal forma que un gato puede no tener lesiones asociadas a dermatofitos y sí estar colonizado en la piel, en el pelo, por este tipo de hongos. Los gatitos, sobre todo menores de un año, también tienen tasas elevadas de colonización, y a partir de un gato infectado, pues, ¿qué ocurre? Que se pueden producir enfermedades en humanos, está claro, pero ¿quién sufre más esas infecciones? Sobre todo, otra vez, los niños. Mientras que la posibilidad de que un humano desarrolle una infección a través de un gato infectado con un dermatofito es de un 44%, esto se multiplica por 2 en un niño, En un niño que tiene contacto con un gato con un dermatofito es muy probable que desarrolle una dermatofitosis clínica. La infección interhumana es poco probable, y esto lo voy a remarcar, es muy poco probable, ¿ok? De tal forma que, esto lo digo porque hemos tenido casos, nosotros vemos muchos casos de dermatofitosis en niños derivados del contacto con gatos, y hemos tenido casos en los cuales, y esto lo aviso para los veterinarios, en los cuales el veterinario, cuando se le ha dado a los padres del niño, se le ha dado la información de que el gato que el niño acogió en su casa, un gato callejero, le ha pegado ese hongo, y que por favor que lleven al gato al veterinario para que haga una descolonización, un tratamiento antifúngico, lo que no se puede decir es que eso es imposible, que el gato se lo pegue y que ha podido cogerlo del aire o de otro niño. No. Y sobre todo, cuando las lesiones en los niños, sobre todo se dan en la parte del mentón, en la piel lampiña, que es donde ellos van abrazando al gato, y ahí es donde se macera esa piel, se produce una humedad en esa piel, y eso hace que el hongo penetre con una facilidad enorme en una piel sensible y en una piel sin pelo. Con lo cual, bueno, insisto mucho en esto, porque cuando se les diga de que hay que mandar al gato para una descolonización por dermatofitos, esto hay que tenerlo en cuenta, y no inventarnos ninguna respuesta que, bueno, puede ser incluso hasta ridícula. Esto, ¿cómo se pega? Por el contacto íntimo. Se puede pegar con el contacto íntimo, está absolutamente claro, pero incluso también se puede pegar a distancias cortas. Las artrosporas son transmisibles en cortas distancias. En menos de medio metro se pueden transmitir esas artrosporas y producir una dermatofitosis. También se pueden transmitir por pulgas, otra vez Ctenocefalides felis, por fómites y por muebles contaminados incluso. Por lo tanto, en cualquier sitio donde haya muebles que están abandonados y donde haya gatos ferales, etcétera, etcétera, la posibilidad de contagio se eleva bastante. El periodo de incubación es de 1 a 3 semanas, y en los animales sanos, pues esto suele curar
entre 2 y 3 meses, es una infección autolimitante. En los niños no suele curar si no le ponemos un tratamiento, ¿vale? El tratamiento hay que empezar con un tratamiento vía tópica, fundamentalmente con azoles, ketoconazol, itraconazol, etcétera, y además durante mucho tiempo, mínimo 4 o 6 semanas, ¿ok? Porque si no, la enfermedad no produce ningún tipo de curación, ¿eh? Se ha descrito en individuos inmunocomprometidos y sobre todo en aquellos individuos HIV que antes de la terapia antirretroviral se han descrito incluso enfermedades diseminadas por dermatofitos en individuos con HIV, que afortunadamente ya eso creo que ni existe, ¿eh? En cuanto a las zoonosis víricas transmitidas por los gatos, pues evidentemente cuando decimos zoonosis vírica, lo primero que pensamos es la rabia, ¿no? ¿Vale? Pero antes de hablar de la rabia, porque voy a hablar de la rabia, quiero citar una enfermedad infecciosa emergente que ahora mismo desde 2010, lleva azotando o diseminándose, mejor dicho, poco a poco por Asia. En 2010, en China, evidentemente no podía ser en otro sitio, en China también, pues se describe una enfermedad infecciosa rara en una persona que muere con un síndrome febril asociado a una trombocitopenia severa, que genera unas hemorragias internas, un fallo multiorgánico, que al final la persona muere. Cuando empiezan a investigar a nivel epidemiológico y a nivel de virología, se dan cuenta que esa persona ha muerto por un virus nuevo, desconocido, de la familia de los bunyavirus, ¿vale? Y a este virus se le llama SFTS, que es el virus del síndrome febril con trombocitopenia severa. Desde 2010 hasta 2018, este virus se ha expandido por toda Asia, ya ha generado bastantes casos, ahora también está afectando a Japón. ¿Y cuál es el reservorio de este virus? ¿Qué animal? El gato. Parece ser que el gato es el reservorio principal de este bunyavirus, y bueno, ahora mismo estamos ahí un poco estudiando el tema, pero no tenemos que perder un poquito el norte. Y aunque esté en Asia, estamos en un mundo globalizado. Y el mundo globalizado hace que, ya lo dijo ayer José Manuel Sánchez Vizcaíno, que cualquier animal, cualquier persona se pueden poner en 16 horas en cualquier sitio, con un avión. Con lo cual, bueno, vigilancia extrema sobre este virus, que como digo es un virus que desde 2010 conocemos, aunque parece que su origen está en unas montañas allí en China, y que se sitúa su origen alrededor de 1918, entre el 18 y el 50, su origen, y por los estudios que se han hecho a nivel de biología molecular del virus. Y bueno, ahí está, lo dejo ahí, ¿vale? Sin embargo, en la zoonosis viral que todos conocemos y la que más sensación, buenas, malas, políticamente correctas, políticamente incorrectas, nos genera es la rabia. La rabia es una enfermedad infecciosa denominada reemergente en muchos países, ¿vale? Anualmente la rabia produce la muerte entre 55.000 y 100.000 personas, pero este dato está absolutamente infraestimado. Fundamentalmente la gente que se muere de rabia son los niños, sobre todo en la zona africana y en Asia. Pero un dato importante, mirad, aunque el dato es de 50.000, entre 50 y 100.000 personas, en este boletín de la Organización Mundial de la Salud, Nobel dijo lo siguiente, y es que probablemente este dato de 55.000, 100.000, lo tengamos que multiplicar por 20 en Asia y por 160 en África, con lo cual no estaríamos hablando de 55.000 ni de 100.000, estaríamos hablando de millones de personas afectadas, ¿vale? La rabia, a pesar de que vacunamos de rabia, bueno, unos más y otros menos, a pesar de que nos importa poco la rabia es muy importante. Es el virus más letal que se conoce. La gente cree que el virus más letal es el ébola. No, el ébola puede matar, como mucho, el ébola zaire al 93%. Pero es que cuando una persona desarrolla rabia, se muere el 100% de ellas, ¿eh? Es el virus más letal que existe. El virus de la rabia pertenece a una familia de virus, que se llama rhabdovirus.
Y dentro de la familia Rhabdovirus existen 16 especies distintas descritas, ¿vale? Esas 16 especies se parecen mucho entre sí, pero unas se parecen más y otras se parecen menos, de tal forma que las que se parecen más se agrupan en un filogrupo que se llama filogrupo 1, las que se parecen más, otro grupo que se parecen entre ellas más, en filogrupo 2 y otro en filogrupo 3, es decir, 16 especies distribuidas en 3 filogrupos. El pertenecer a un mismo filogrupo implica el tener unas características antigénicas muy similares. El pertenecer a filogrupos distintos implica tener características antigénicas bastante distintas, ¿sí? Con lo cual, si veis ahí en ese gráfico el virus que produce la rabia animal, que todos conocemos, la rabia canina, y la felina, es el virus de la rabia clásica, llamado la especie clásica del virus de la rabia, que pertenece al filogrupo 1, ¿vale? Sin embargo, veis en rojo uno que se llama mocola, que pertenece al filogrupo 2. El mocola es otro virus, rhabdovirus, que cuando infecta a un animal, sea un perro, un gato o un ser humano, produce un cuadro de rabia absolutamente indistinguible al cuadro de rabia por el virus de la rabia clásica. Al ser de 2 filogrupos distintos, hay un problema, y es que no se parecen antigénicamente. Aunque clínicamente son iguales, antigénicamente no lo son. De tal forma que, como son de filogrupos distintos, cuando yo vacuno de rabia, estoy vacunando de la rabia de arriba, de la rabia animal, perdón, de la rabia canina, del filogrupo 1. Eso implica que todos los virus que están en el filogrupo 1, por inmunidad cruzada, se pueden proteger con esa vacuna. Pero si la infección está producida, por ejemplo, por el virus mocola, que esto empezó en Nigeria, pero también se está expandiendo por África, el virus mocola, como no se parece en mucho al virus de la rabia clásica, la vacuna no le va a afectar. Es decir, la vacuna no va a producir ningún tipo de inmunidad cruzada. Se me ha ido la pantalla, ¿vale? Bueno, estas son las cosas del directo, pero ahora mismo continuamos. Y Fernando, aprovechando este momento aquí de arreglo del directo, cuando hablamos del gato y de la vacunación de la rabia, así como en el perro tenemos ya algunos problemas a la hora de, porque la normativa no es la misma dentro de lo que es España, pues en el caso del gato es aún peor, ¿no? Porque sí, aún peor, como vamos a ver ahora. Claro. Vamos a verlo, pero vamos inmediatamente. Bueno, ya ha vuelto a la pantalla, así que ya nos quedamos otra vez tranquilos y relajados. Desde el punto de vista, todo el mundo cuando piensa en rabia piensa en perro. Sí. Piensa en perro y piensan con razón en perro, porque el 95% de los casos de rabia que se dan a nivel mundial se deben al virus de la rabia canina clásica, ¿vale? Es decir, el perro es el principal transmisor. Pero hay un 5% que es importante, y ese 5% está repartido en 2 especies fundamentalmente. Una es el gato. Además, desde hace poco la noticia de este gato que ha sido responsable de la mordedura y de la muerte de una persona. Efectivamente. De un británico. Siempre lo tenemos que tener en cuenta. El gato, aunque es una especie desde el punto de vista de la transmisión de la rabia que no tiene la importancia del perro, pero tiene importancia. Y como tiene importancia, lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, el gato, insisto, es una especie que incluso los especialistas en medicina felina a mí me han llegado a discutir sobre el vacunar o no de rabia. Hay que vacunar a los gatos de rabia. ¿Por qué? Porque se están produciendo casos de rabia también transmitidas por gatos. Pero además hay otra especie que está íntimamente asociada a la rabia, que son los murciélagos. Los murciélagos generan un tipo de rabia por un virus que se parece mucho al virus de la rabia canina, pero no es el virus de la rabia canina. Y ese virus, que es, bueno, se ha denominado, aquí en Europa tenemos el virus, el lisavirus europeo, el tipo 1 y el tipo 2, esos virus de quirópteros son capaces de producir enfermedades en los gatos, en los perros y en los humanos. Lo que ocurre es que estos virus quirópteros son menos virulentos que los virus de la rabia clásica. Sin embargo, siguen produciendo cuadros graves en muchos casos de rabia. Si hay algo que hacen muy bien los gatos, es cazar murciélagos y tener contacto con ellos. De hecho, en España, lo veis ahí, ¿no? Atendidas 2 personas en Huelva y Valladolid al ser mordidas por murciélagos con la rabia.
Es decir, en España, aunque no tenemos ahora mismo circulando al virus de la rabia canina clásica, sí que tenemos otros lisavirus, otros rhabdovirus, relacionados, porque es del filogrupo 1, que están relacionados con ese virus y que pueden producir cuadros de rabia. Con lo cual, esto hay que tenerlo muy presente. De hecho, hay una gran parte de la población de murciélagos de la zona sur y este de España que tienen un alto porcentaje de prevalencia de portador, de ser del virus de la rabia. No el clásico, pero sí estos otros agentes de la rabia que pueden producir cuadros clínicos, insisto, severos. Lo bueno que tiene, y es que como son del mismo filogrupo, ¿qué ocurre? Que la vacunación frente a la rabia clásica protege de forma cruzada frente a estos virus de quirópteros. Por lo tanto, se justifica incluso también la vacunación en ausencia de ese virus clásico ahora mismo, que no significa que no pueda venir, ¿vale? Claro, por eso digo, ahora lo vamos a ver, pero incluso en ausencia tenemos aquí algunos virus como estos que pueden producir, bueno, enfermedades en estos animales y en las personas, y que afortunadamente, insisto, el virus de la rabia, estos virus de quirópteros, nos podemos proteger bien frente a ellos con la vacuna clásica, ¿vale? Y esto es España. España es un conjunto de provincias, de comunidades, en las que cada una, bueno, pues actúa de una forma en comunidad, aislada, de tal forma que cuando vemos el mapa de vacunación de rabia en España, vemos que hay 3 comunidades que no tienen la obligación de vacunar: País Vasco, Galicia, Cataluña, y hay una que veis en rojo ahí, que es Asturias, donde solamente se obliga a vacunar a las razas potencialmente peligrosas. Bueno, esto es un poco de locos, en el sentido de que los virus no conocen fronteras, de tal forma que cuando tenemos un virus que pueda entrar, ya hemos tenido bastantes casos y bastantes sustos sobre esto, pues evidentemente no se va a parar en ninguna frontera de ninguna comunidad, porque en esa comunidad no hay obligación de vacunar. Así que, bueno, este es un poco el panorama que hay en España. Todavía peor, y es que cada una de las comunidades hace el protocolo que libremente ha escogido o elegido, de una forma a veces que tiene que ver con la ciencia y a otras veces muchas que no tienen que ver nada con la ciencia. Y bueno, este es el panorama actual, pero lo malo no es que haya una serie de comunidades que no vacunan o que no tienen la obligación, bueno, que es malo, evidentemente, sino que incluso aquellas comunidades que están obligadas a la vacunación, cuando se hacen estudios, se ha visto que, por ejemplo, pues en la Comunidad de Navarra, solamente el 30% de los perros está vacunado y tienen obligación de vacunar. Imagínate los gatos. Claro, los gatos. Por eso voy a parar después al gato, porque todo esto es, evidentemente, al perro. En Aragón ha caído un 40% la tasa de vacunación. También. En Aragón, pues también tenemos, no me lo he traído. En Aragón también tenemos casos que se han visto, estudios que, bueno, se han publicado en una revista de epidemiología de Córdoba, Argentina, no Córdoba, España, donde, bueno, pues hemos visto de que en gatos de albergue, en perros de albergue, hasta el 91% de ellos no tenían anticuerpos frente a rabia, es decir, no estaba vacunado. Esta situación, ¿qué hace? Esta situación es bastante mala desde el punto de vista epidemiológico. ¿Por qué? Porque para tener inmunizada a una población bien inmunizada frente a la rabia, necesitamos al menos tener una cobertura vacunal del 70%. Si hay comunidades que no vacunan, ya ese porcentaje baja ostensiblemente. Si además las que tienen la obligación de vacunar tampoco vacunan, el porcentaje ya disminuye de una forma brutal. Y esto implica que no existe una inmunidad de colectivo. Claro, esto es atendiendo a los perros, que tienen la obligación, pero ¿y aquellos que parecen que no? ¿Los gatos? Eso que está en una nebulosa. ¿A los gatos los tenemos que vacunar? ¿No los tenemos que vacunar? Pues mire usted, desde el punto de vista epidemiológico, ¿son importantes? Sí. ¿Son más importantes que el perro? No. ¿Son menos importantes? Sí, mire, son menos importantes. Pero siendo menos importantes, ¿se justifica su vacunación? Sí. ¿Por qué? Porque la rabia es una zoonosis y es la zoonosis más mortal que existe. Entonces, evidentemente, esto obliga a generar una política de vacunación distinta. Para empezar, mejorar la política de vacunación actual en perros y, por supuesto, ahora también ceñirnos a los gatos.
como objeto de vacunación. Yo creo que desde ese punto de vista es importante. Lo que ocurre es que en este país tenemos un gran apego a esta santa, a Santa Bárbara, de tal forma que solamente actuamos cuando truena, y cuando truena es cuando nosotros nos ponemos en marcha. Pero la prevención no es eso, la prevención es algo más. Mañana veremos todo esto mucho mejor con el tema de la rabia, lo vamos a tratar muy extenso, pero solamente quería decir con la rabia es que es una zoonosis vírica muy importante y que no solo debe afectar su vacunación al perro, sino a todas aquellas especies susceptibles de ser vacunadas y que epidemiológicamente son importantes, y entre ellas está el gato, ¿vale? Todo esto de lo que estoy hablando, de la zoonosis, etcétera, etcétera, forma parte de lo que se llama una triada del One Health. ¿El One Health qué es? Pues mire usted, el One Health es que cuando cuidamos de la salud de los animales y de la salud del medio ambiente, eso va a tener repercusión en la salud de las personas. Y al contrario, ese es el verdadero One Health. Y yo siempre hablo mucho de One Health porque se practica poco. Quizá el veterinario es la persona que más One Health hace y que menos sabe que lo está haciendo. De tal forma que el veterinario, siempre le digo lo mismo, el veterinario no es solo una persona que está en su clínica y que está atendiendo un animal. Es una persona que está atendiendo un animal y que el resultado de esa atención a ese animal puede tener una repercusión en la salud inmediata de los que viven y conviven con ese animal y de los que a su vez conviven con una población mayor. De tal forma que el veterinario es un agente de salud pública. Y esa visión no la debe de perder. Así que cuando actuamos sobre hacemos cualquier actuación terapéutica o preventiva sobre un animal, no solo tenemos que pensar en que ese animal va a estar en las mejores condiciones y no solo tenemos que pensar en el bienestar animal, que es súper importante, sino que todo ese bienestar va a repercutir de forma secundaria, pero muy directa, sobre la salud de la población humana. Y bueno, pues no quiero aburriros mucho más. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora estoy dispuesto a contestar las preguntas que queráis. Pues estupendo. Yo, Fernando, tengo varias preguntas. Muchas gracias por la charla, la verdad es que nunca me canso de escucharte. Cuando hablamos de personas inmunocomprometidas, inmediatamente yo pienso en los ancianos. Y es evidente lo que es los beneficios que puede aportar un animal de compañía a la vida de este colectivo de personas. Hay muchos estudios que realmente dan prueba de que la salud de los ancianos, que muchas veces se quedan solos, mejora sensiblemente debido a la presencia y a necesitar aportar un cuidado a sus propias mascotas. ¿Y qué ocurre cuando, pues, por ejemplo, un gato, que es un animal cómodo, porque realmente pues, hay personas que tienen movilidad reducida y a lo mejor no pueden salir a pasear un perro y pues meter un gato en casa, ¿no? Con toda esta zoonosis, ¿qué deberíamos, o sea, el veterinario clínico a este tipo de colectivo, qué debería recomendar? ¿Para qué? Porque lo típico, lo sabemos todos, es, pues mira, como eres anciana, estás mayor y estás bastante machacada, es mejor que no tengas el gato, ¿vale? ¿Qué podría hacer el veterinario clínico, qué podría recomendar a este colectivo de personas para poder disfrutar de las ventajas que aporta este animal de compañía sin tener los problemas debidos a una falta de prevención? Buena pregunta. Bueno, yo creo que se fundamenta la respuesta en exploración, diagnóstico, y una vez que hemos hecho la exploración y el diagnóstico, llegar a un resultado, a una conclusión y decirle e informar al señor o la señora que va a adquirir ese animal sobre los posibles riesgos o no de ese animal. Si nosotros hacemos una buena exploración, una buena anamnesis, hacemos unos diagnósticos adecuados, una serología, unas analíticas adecuadas y vemos que todo está ok y perfecto, bueno, pues se le informa al señor sobre el estado de salud de su animal, etcétera, etcétera. Si vemos que por alguna historia el animal está infectado con alguno de estos bichitos que son susceptibles de ser descolonizados o con tratamiento antimicrobiano, lo tratamos. Que no es posible,
pues se le debe de aconsejar de que ese animal no tenga contacto con esa persona, sobre todo con personas mayores, pero no solo con personas mayores, tenemos un montón de población inmunocomprometida, tenemos enfermos oncológicos que han sido sometidos a quimio y radioterapia, tenemos niños menores de 5 añitos que tienen mucho contacto con estos animales, tenemos perros, gatos menos, pero perros que se utilizan, por ejemplo, para terapia y que van a los hospitales para estar con enfermos que están inmunocomprometidos. Es decir, necesitamos hacer y generar todo un programa de medicina preventiva en estos animales que van a tener contacto con estas poblaciones de humanos o subpoblaciones inmunocomprometidas. Y eso no es para, insisto, lo he dicho al principio, no es para generar alarmismo ni nada, es para hacer las cosas mejor y hacer una medicina preventiva de calidad. Y la medicina preventiva de calidad es conocer la epidemiología de la zona, hacer una buena exploración clínica, hacer un buen diagnóstico y después aconsejar e informar. ¿Y eso de que el gato no sale de casa y entonces no tiene problemas? No, eso es un mito que hay eso que... es un mito. Eso es un mito, porque muchas veces son portadores asintomáticos y crónicos por ejemplo, en Bartonella, y sin tener que salir de casa. O sea que, ¿vale? Seguimos con las preguntas. Carmen pregunta, ¿por qué ha caído tanto el porcentaje de vacunación siendo obligatoria? De rabia, supongo. También una buena pregunta. Bueno, el porcentaje de vacunación disminuye por dos cosas. En humana, por una fundamental, y es que hay un grupito de gente que ahora se llaman los antivacunas, que aparte de ser antivacunas son otras muchas cosas y están generando un problema. Y es que, por ejemplo, ahora mismo tiene una epidemia de sarampión en Europa muy importante, debido a que se ha dejado de vacunar de sarampión en muchas zonas y esto ha, bueno, dejado desprotegido a esa población que estaba vacunada y a los no vacunados que estaban dependientes de esa inmunidad de colectivo. Los virus no desaparecen. Los virus los controlamos y los controlamos con la vacunación. Así que no debemos dejar de vacunar porque es que ya no vemos casos de sarampión. Es que no estamos viendo casos de sarampión porque estamos vacunando. Y eso en humanos es importante, pero en veterinaria, ¿qué está pasando? Pues está pasando que también hay un colectivo, los mismos que tienen niños que no quieren vacunarle de sarampión, si tienen perros o tienen gatos tampoco los quieren vacunar de nada. Y eso también está resurgiendo por ahí, ¿no? Los antivacunas animales, que también se están haciendo, sobre todo en la zona anglosajona, se están haciendo importantes. Y de segundas, además, por ejemplo en España, hay un dato que es importante y es que las vacunas cuestan dinero. Y como en España estamos acostumbrados a ir a la Seguridad Social y que sea todo gratis, que no es gratis, porque lo pagamos todos, pero bueno, como tenemos esa historia, pues parece que bueno, si andamos mal de dinero, pues hay familias que, es verdad, que cuando van a vacunar, pues han decidido no vacunar. Y han decidido no vacunar muchas veces por ser un poco dejados y poco responsables a la hora de tener un animal. Y otras porque, bueno, no tienen esa economía que le permita hacer esa vacunación. Si sumamos todos los factores y si además sumamos otro más, y es que puede haber profesionales que incluso no aconsejen cierta vacunación, como por ejemplo la vacunación en gatos de rabia, pues eso evidentemente influye todavía más en esa bajada del porcentaje de vacunación. Y después otro hecho importante puede ser, bueno, los mitos y leyendas que se han generado alrededor de las reacciones adversas que puede producir la vacunación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto daría para como 5 o 6 conferencias más. Miriam pregunta, ¿a partir de alguna edad ya no es obligatoria la vacuna de la rabia? Al igual que el resto de vacunas, a veces al ser mayor el animal no se vacuna. En el caso de la rabia pasa igual, y esta la puedo unir con la de Adrián, que pregunta, ¿es necesario vacunar de rabia anualmente? Y así intentamos... Vale. Hombre, yo dejaría contestar estas dos preguntas para mañana, porque es de lo que vamos a hablar, pero voy a intentar contestar por si mañana no se pueden conectar estos dos compañeros. No hay que dejar de vacunar de rabia, no hay que dejar de vacunar. ¿Qué sería lo ideal? Pues mire usted, lo ideal sería lo siguiente, usted vacuna de rabia y cuando usted cita de nuevo al animal, al propietario con su animal, lo cita al año siguiente, no lo va a citar para revacunarlo, lo va a citar para hacer una exploración clínica general y decidir si vacunarlo o no. ¿En base a qué? Hombre, lo ideal sería hacer una serología de rabia,
¿Usted tiene 0,5 o más de serología? ¿Su animal tiene 0,5 más? No lo vacuno. ¿Tiene menos? Lo revacunamos. Eso sería lo ideal. ¿Cuál es el problema? Que eso cuesta una pasta, cuesta un dinero que, bueno, no todo el mundo está dispuesto a, si hemos dicho antes que no están dispuestos a gastarse el dinero de la vacuna, figúrate la vacuna más esa serología. Probablemente nos enfrentaríamos con una verdad que mañana vamos a hablar, y es que muchos de los animales que están vacunados tienen bajos porcentajes de seroconversión. Y esos bajos porcentajes de seroconversión obligan a hacer revacunaciones más frecuentes. De hecho, los estudios que se han hecho en Reino Unido, en Noruega, en Francia, incluso en España, ratifican que, a pesar de estar vacunados, bastantes animales no se lo convierten. Y esto, o hacemos las cosas, como he dicho al principio, o hacemos serologías anuales y decidimos, que va a ser que no, o hacemos un Coca-Cola para todo el mundo. ¿Coca-Cola para todo el mundo qué es? Pues mire usted, ante esta situación vamos a revacunar a todos anualmente. Miguel pregunta cuál sería la mejor manera de tratar con el propietario algún problema de zoonosis por dermatofitosis. Aquí en México el problema son los abandonos de mascota por pánico. Bueno, yo creo que lo ideal sería hablar e informar de qué es la enfermedad, sigo diciendo lo mismo, diagnosticarla, diagnosticar si realmente ese gato es o no un portador colonizado de dermatofitos. Evidentemente si tiene lesiones lo tenemos muy claro, pero también hay que dejar claro una cosa: si tratamos a un colonizado o a un enfermo de dermatofitosis, tiene una curación fúngica. Y al tener curación fúngica ya no es un potencial transmisor de la enfermedad. Por lo tanto, insisto, diagnóstico, información, tratamiento. Ahora, claro, también entiendo de que en algunas zonas pues no estén dispuestos tampoco a esto, y que lo más fácil es dejar al gato. Adolfo pregunta, recientemente se han diagnosticado 5 gatos en Reino Unido con Mycobacterium bovis por comer alimento comercial crudo. Produjo problemas intestinales. ¿Qué peligro tiene sus dueños? ¿Qué opinan? Bueno, Mycobacterium bovis es un patógeno excepcional en humanos, pero puede producir infecciones en humanos. Es un agente zoonótico. De tal forma que los humanos que tienen contacto con la Mycobacterium bovis, sobre todo por ingestión, Mycobacterium bovis no produce, como Mycobacterium tuberculosis, no produce un cuadro respiratorio pulmonar, produce sobre todo tuberculosis digestivas, porque el contacto se tiene a través de alimentos o de contacto con heces de animales que están excretando la bacteria, y tú te la tragas y se puede producir, y sobre todo cuando eres una persona inmunocomprometida, puede producir un cuadro de tuberculosis digestiva. Afortunadamente, estos casos de tuberculosis digestiva no son frecuentes, son bastante frecuentes en África, pero en Europa no son tan frecuentes, pero sí que existe un riesgo potencial. Pregunta Luis Ángel, en el caso de toxoplasmosis, ¿qué medidas se podrían incluir? Aquí pone supongo, en el protocolo de prevención o de tratamiento, supongo que será de prevención. ¿Qué medidas incluirías? Bueno, yo en toxoplasmosis en general, yo creo la principal indicación, porque toxoplasma es un problema en una mujer gestante, sí, es el principal problema. Por lo tanto, en la mujer gestante, la principal información que hay que dar es que el toxoplasma se transmite a través de la ingestión de alimentos contaminados, carnes mal cocinadas, embutidos, hortalizas, verduras contaminadas, etcétera. Por lo tanto, y lavadas mal. Lavadas mal, por lo tanto hay que hacer una buena higiene alimentaria a ese nivel. Y después, si tiene gatos, tiene contacto con gatos y tiene el sitio donde el gatito va a hacer su caca, lo ideal es que, como el parásito no esporula, el huevo no se produce la esporulación hasta transcurrida 24 horas o incluso 5 días, lo ideal son dos cosas. Una, que si no tiene nadie, si tiene alguien que le pueda cambiar la arena, que se la cambie otro. Y si no, que se la cambie ella, pero con mucha frecuencia, con una frecuencia menor de 24 horas y siempre utilizando guantes. La última pregunta es de Pilar, está relacionada con la rabia también, aunque tendremos la charla de la rabia, pero bueno, pregunta, ¿tiene sentido cambiar de laboratorio anualmente o cada cierto tiempo? O sea, de marca de vacuna, supongo. Hombre, vamos a ver, lo ideal, siempre digo lo mismo, si empiezas con Colacao, terminas con Colacao. Y sigues con Colacao. Ahora, hay veces que es verdad que a lo mejor, bueno, pues por multitud de circunstancias, la gente cambia de laboratorio. Bueno, si cambia de laboratorio no pasa absolutamente nada.
Porque los anticuerpos frente a los que se hace la respuesta inmunitaria, que son anticuerpos que van dirigidos frente a una proteína que está en la superficie del virus, esa proteína y ese virus que se utiliza es exactamente igual en todas las vacunas. Puede variar el recipiente, puede variar, pero en realidad el antígeno que va a generar la respuesta inmunitaria es el mismo. Lo ideal que sería, insisto, la misma vacuna del mismo laboratorio siempre, pero no pasa nada si hay un cambio. No pasa nada y no es necesario hacerlo. No es necesario. Vale, yo te hago una pregunta porque tengo mucha curiosidad y tenemos que cortar ya, pero bueno, ¿qué podemos hacer con los gatos y la leptospirosis? Porque claro, es un problema. Esa es la gran pregunta que se están haciendo ahora el estamento europeo de consenso que se llama de la leptospirosis. ¿Qué hacemos con los gatos? Porque desde el punto de vista epidemiológico parece que puede ser importante. Ahora mismo lo que se está valorando es hasta qué punto puede ser importante en cuanto a la excreción, cuánto tiempo tarda la excreción, si es con todos los serogrupos, si es con o no. Ahora mismo estamos en una fase de estudio, pero lo que tenemos es que desde el punto de vista epidemiológico puede ser importante. Si esto es así, a lo mejor nos tendríamos también que plantear no solo vacunar a los perros. Exacto. Pues nada, muchísimas gracias, Fernando. Gracias muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Vamos a tener esta misma charla dentro de un breve periodo de tiempo, estará colgada para que los que no han podido asistir en directo que lo puedan hacer después en diferido. Muchas gracias, hasta luego.